Martin Luther King Jr., pastor allá en los Estados Unidos, Atlanta, dijo una palabra que fue la misma palabra que dijo el apóstol Pablo y que debiera ser la palabra que todo cristiano debiera tenerla en el centro de su corazón. Martin Luther King dijo: yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño que un día he de ver a la sociedad y al mundo tener los mismos derechos. En ese entonces el racismo estaba acabando, pero la corrupción política estaba por todo lo alto. Pero había en un hombre un sueño, había una visión, había un anhelo. Todo cristiano, no importando lo humilde, no importando la humildad, no importando el estatus, el tamaño, el escalón, no importando. El apóstol Pablo tenía un anhelo en su alma, tenía una visión, había un sueño en él. Llevarle la buena nueva a una ciudad, lo máximo, lo más alto que había en esos tiempos. ¿Cómo usted le pudiera llamar a esa ciudad? Deslumbrante, alta, orgullosa por demás. Era todo un orgullo. La ciudad de Roma, lo más grande que había en ese. Bueno, era el dominio. Eran ellos los que tenían el dominio sobre toda la faz de la tierra. El apóstol Pablo anhelaba poder llevar el mensaje, pero no solamente llevar el mensaje, poder ver lo que ustedes acaban de ver aquí con Julio. Un anhelo. Esta niña que llegó los otros días, un anhelo de querer ver que los demás crezcan. Que nada más no sea el pastor, que nada más sea... No. Que todo crezca. Una ciudad orgullosa. Primero viene el orgullo. Gracias, Dioseli, por ese mensaje que me envió. Y luego viene el fracaso. Oigan, entiendan. Primero viene el orgullo. Luego viene el fracaso. Primero la humildad. Y luego vienen los honores. Muchas veces nosotros vemos ese antagonismo metido por todos los lados. Porque yo predico bien, porque yo predico bonito. Y no es así. Las almas que se salvan no son tuyas, son del Señor, son de Dios. Pues entonces sé humilde. No quiero utilizarla como un arma de poder. No la quiera nunca eso, porque no son tuyas. Gloria a Dios, aleluya. No son tuyas. Por eso que él dice que primero viene el orgullo, luego viene el fracaso. Porque si te quedaste con él, te va a empavonear. Luego viene la humildad. Y después de eso viene
los honores. Pero primero hubo que pagar un alto precio. Dios siempre que ha usado a un hombre, establece primero su orden en ese hombre. ¿Qué quiere decir con eso? En un idioma conocido, lo pone a coger lucha para que demuestre lo que él es. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? El enemigo lo usó primero. Lo usó el enemigo para perseguir a los cristianos, para perseguir a la iglesia, hasta que un día lo tomó de encima de un caballo y lo trayó y lo escogió ahí mismo. Lo escogió, lo hizo pasar por el fuego para que entonces se llenara su corazón de compasión y pudiera ver a los seres humanos como a la manera de Dios. Pero muchos de nosotros muchas veces vemos los pequeños por encima de nuestro hombro. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando vi a Julio ahí, me recordó mis tiempos de cuando comencé. Nervioso, asustado, porque creía que iba a decir cualquier cosa que me pudiera. No. La autoridad la da en todo lugar el deber cumplido. Nadie te quite esa autoridad después del deber cumplido. Nadie puede quitar ese poder. Después que usted cumplió, después que usted se esforzó, en otra palabra, después que usted labró un camino, fue porque Dios quiso que usted lograra cruzar, caminar por ese camino. Al llegar allí a Roma, él quería capacitar a alguien para que después que él se fuera, que es lo mismo que estamos hablando, persistiera allí la palabra, pudieran seguir allí predicando la palabra de Dios, que es lo mismo que nosotros hacemos en los hogares, que es lo mismo que hacemos con los lugares. Establecer allí, llevar allí el mensaje para que ellos puedan también más adelante llevar el mensaje que lo hizo libre a ellos. Y nosotros como cristianos tenemos esa manera. Este hombre, Martin Luther King, poder ese hombre levantarse en una tribuna, levantarse allí y poder decir: yo tengo un sueño, que un día he de ver a una sociedad, a un mundo con una justicia que sea por igual a todos. Es como usted decir en los tiempos de la banda colorada de Balaguer, decir: yo quiero que un día la República Dominicana tenga un gobierno libre, donde todos seamos iguales, no solamente los que son colorados, ni los que son blancos, ni los que son morados. Ese hombre se atrevió a decir eso. Pero el apóstol Pablo, un hombre, decir eso en una ciudad acérrima, radical, que nadie se atrevía a hacer lo que él hizo. Pero había un hombre con una fuerza de poder. Había un hombre que había sido transformado,
capaz de decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es un poder al que a mí se me ha otorgado. Y él dice: no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, sino a todos los que creen. Eso pudo llegar hasta allá, en el pueblo de Romano, a los romanos, que eran radicales. Nadie se atrevía a ir a esa ciudad a decir en alto así una palabra como esa. De tal manera que ustedes saben que allí solamente pudo ir él con esa autoridad para hablar de Cristo. Recuerden que Roma lo que era una idólatras. Allí lo que era común era la idolatría, como lo es hoy todavía, la Virgen, esto, lo otro. Pero este hombre se atrevió a decir: hermano, iglesia, cuando Dios te llama, Él primero establece su orden en tu vida. No te vuelvas loco. Pídele a Dios que te ayude a pasar por la prueba. Pídele a Dios que te haga libre, que te libere. Porque venimos a Cristo con tantas cosas. Con tantas cosas. Pero cuando Él nos hace libre, todo sale como tiene que salir, en el orden de Dios. ¿Cuánto sacrificio nos cuesta establecer, después que Dios establece su orden en nosotros? ¿Cuánto sacrificio nos cuesta? A veces uno ve situaciones, que las situaciones llegan y nos amilanan, nos ponen pensamientos, nos hacen. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios, las cosas salen, fluyen. Y nosotros cada día tenemos que clamar a Dios para eso. Que las cosas que son imposibles para nosotros, pero para Dios son posibles. Al estar en su presencia, clame por su gente, clame por los nuevos creyentes, clame. Y recuerden siempre esa palabra: no son nuestras almas, son las almas de Dios. No son de nosotros. Esas almas tienen uno que pagó un alto precio para liberarla. Y nosotros solo somos, como decía Antonio García, sus instrumentos. Somos instrumentos de Dios para la gloria. El mismo Jesús llegó a decir: dichoso los humildes, porque el mundo le pertenecerá. Son dichosos los que son humildes. Son dichosos. Miren, en un mundo como este que vivimos, en el que la gente toma por ejemplo y pone a gente por ejemplo, como fulano, que fulano. Bueno, a veces cuando dicen esas cosas, tú te sientas, analiza. Esa persona que están poniendo como ejemplo, ¿cómo ha logrado lo que tiene? Entonces uno ahí reflexiona y dice: no. Pero es verdad lo que dice la palabra de Dios. Que el orgullo lleva al hombre a olvidarse de su Dios. Se olvida.
Hay gente que esos políticos, tú no le puedes hablar de esa cosa, que ellos no entienden eso. Primero viene el orgullo, luego viene el fracaso. Aleluya. Primero viene la humildad y luego vienen los honores. Los honores. Eso quiere decir, primero hay que sembrar para luego recoger lo sembrado. Existen lo suficientemente luz para aquellos que quieren ver, pero existen lo suficientemente tiniebla para aquellos que no quieren ver. La única manera de nosotros llevar el mensaje, como decía Antonio, para que sea Dios que lo coloque en el corazón del hombre, y de inmediato surge la transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. La salvación es una palabra global. Es una palabra que conocida por todo. Es la palabra que reúne todas las sesiones y los procesos: la redención, la justificación, la gracia, la propiciación, el perdón. Todas tienen que ver con la salvación. Si nuestras vidas no han sido transformadas, Dios no va a ser de nosotros sus instrumentos. El cristiano fue salvo de la culpa y el castigo del pecado, según dice Lucas 7:50. El cristiano está siendo salvado del hábito y el dominio del pecado. Y número 3, en el regreso del Señor, el cristiano será salvo de toda debilidad de su cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Saben que estamos hablando de que todos tenemos debilidades? Gloria a Dios. ¿Saben que la única manera de engañarnos a nosotros mismos y nos ponemos en peligro, que es casi parecido a una cosa que yo siempre digo, en la confianza de que está el peligro? Un refrán popular: es en la confianza que está el peligro. Nosotros tenemos que batallar mucho para corregir esa falta, y no una falta, sino esa debilidad que está en nosotros. Porque ahí no hay nadie fuerte. No. Debemos ser honestos, íntegros. Que sé que después que yo tenga 100 años de muerto, alguno de ustedes se va a acordar que el pastor decía que no sale con una mujer que no va a un hogar solo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy evitando? Lo que estamos diciendo. No se puede. Entonces, uno tiene que saber caminar. Está bien, fuimos acogidos, fuimos salvados, pero tenemos que establecer el orden de Dios en mi vida. Tiene que ser establecido. No olvide eso, hermano, que el orden de Dios tenemos que establecernos. Tenemos que establecerlo en nosotros. En otra palabra, que eso tiene que ser parte de mi ejercicio como cristiano.
¿Entendieron eso? Bien. Él dice, una transformación es una libertad que nos es dada por el Espíritu Santo. Y ahí viene el peligro. Y le voy a decir bien clarito a ustedes, para que no le pase por la mente el engaño. La gloria de Dios. El pastor Tobías Bravo duró 20 años consecutivos siendo vicesuperintendente del distrito y 3 veces superintendente. Hoy nadie pregunta por él. ¿Me escucharon? ¿Me escuchaste? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tú sabes para qué? Lo que te di ahorita. Para que no nos orgullecemos, no dejemos que el orgullo. Nadie pregunta por Tobías Bravo. Aleluya. ¿Usted sabe lo que decía Robert Morales, profesional con 2 carreras? Me pedía a mí que por favor que le diera paso, que me retirara de seguir aspirando como superintendente. Y que yo le dije, no, mi hijo, hasta que Dios quiera que yo sea, yo tengo que seguir. Aleluya. Pero estamos hablando, señora, de un hombre que apenas sabía leer. Y él era un profesional. Lo es. Pero ¿qué pasa? Todavía se puso la pila, se puso a estudiar. Ya. Se para que ustedes vean, mis hermanos, que esta carrera no te crea allá arriba. Porque aún así, predicando el evangelio, esas almas cuando se conviertan no son tuyas. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Que ahí es donde está el peligro. Es ahí donde está el verdadero peligro. Y él sigue diciendo, el apóstol Pablo tenía una visión. Pablo anhelaba tener fruto en Roma. Ay, Padre celestial. Él anhelaba que los gentiles, que Roma y los gentiles llegaran a ser cristianos. Dice que él deseaba eso. Pablo tenía una visión, había un sueño, había un anhelo ardiente. Era un sueño de ver a los cristianos de Roma edificados en la fe. En la ciudad era un anhelo de corazón ver salvada para Cristo la ciudad de Roma. Miren, lo que han experimentado, lo que han pasado por los caminos, por así decirlo, en el camino es que usted va aprendiendo, va conociendo, va entendiendo cosas que usted en el momento no la entiende, el porqué de las cosas. Yo recuerdo como ahora, y lo he dicho muchísimas veces, pero me llevo de la psicología, de la psicóloga que me decía a mí. A veces me decía una hermana que no dijera eso que yo decía de que la situación mía con mis padres, lo contrario de lo que me decía la psicóloga. La psicóloga me decía a mí, mientras usted diga más eso, menos te queda. Menos te queda. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar bien claros, cimentado en la palabra
pero que nuestro Señor, que nuestro Dios es el que tiene todo el poder. Y que ese poder, a medida que Él nos lo da y nos abre puertas, tenemos que usarlo. Ese poder hay que usarlo, pero no personal. No personal. Es al servicio, como decía Antonio, de la obra de Cristo. Es al servicio del Señor. Un día vengo yo saliendo de allá, para allá en Sudor, donde la doña, allá en Los Alcarrizos, vengo saliendo, que había llovido esos días, y estaba difícil. Y viene un señor, un moreno alto, y me encuentra, me saluda, muy contento. Varón, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted, varón, mi hermano? Dios le bendiga. Me saluda. ¿Dónde viene, varón? ¿Dónde viene? Vengo de la iglesia, hermano, vengo de la iglesia. Me dice algunas cosas que están pasando brevemente. Y hago así, hermano, lo que hay es orar. Lo que hay es orar. Pero no ponga su mirada en el hombre. No la ponga ahí. Póngala en Dios. Él era de la iglesia de ese pastor que está preso porque tuvo una situación. Y yo le dije, no, hermano, no, ponga su mirada en Jesucristo. Póngala en Él. Porque Él es el que nos va a dar a nosotros la sabiduría para manejarnos mientras estemos en este mundo. Cualquiera que tenga a Cristo en el corazón tiene la respuesta más profunda para la más profunda necesidad del corazón del hombre. Cualquiera que tenga a Cristo en su corazón tiene la respuesta para cualquiera, por intelectual que sea, tiene la respuesta. Y dice, tiene la curación a la enfermedad, siendo esta la manera de escapar del infierno. Nosotros somos los instrumentos de Dios para hacer que el hombre del mundo escape del infierno. Pero ese es un poder, esa es una verdad que usted y yo debemos aprender a hacer, asirnos de ella, atarnos, tomarla. Esa verdad, que nosotros somos los que podemos llevarle el mensaje del evangelio para que escape de los lazos del infierno. Las ovejas perdidas tienen la garantía de la dicha eterna salvación. Esto nos pone bajo la solemne obligación. Eso nos pone a nosotros, en vez de orgullecernos, porque se convirtieron mucho, y porque yo, después que terminé el mensaje, vino todo el mundo donde mí, abrazándome, diciéndome, bien, eso está bien, pero ten cuidado, pero cuídate de eso, que cuando todo el mundo hable bien de ti, hay problemas. Hay problemas. Y él dice que tenemos la solemne obligación de compartir las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo con la humildez de toda la tierra. Compartirlo con los humildes de toda la tierra. El apóstol Pablo llegó a sentirse deudor. En otras palabras, yo soy culpable. Yo soy culpable de que esa gente allí esté vendiendo droga a las 4 y a las 3 de la mañana. Somos culpables de que esa gente, aunque el año pasado, aunque este año que está terminando, tuvimos aquí, no sé cuántos de ustedes lo pudieron ver.
tuvimos la oportunidad de tener aquí 4 de los que son dueños de los puntos del sector. Usted no lo vio porque usted no trabaja con ellos. Pero nosotros tenemos ese compromiso, esa solemne obligación de llevarle mensaje a esa gente para que esa gente pueda escapar del infierno. Y el Pablo le dice que se sentía culpable. ¿Dónde está? Entonces, para nosotros, al ver eso, al sentir eso, ¿dónde está el poder de Dios en nosotros? ¿Está escondido ese poder? Lo hemos escondido ese poder. ¿Está escondido ese poder? Ese poder que Dios nos ha dado a nosotros está escondido. Lo hemos escondido. El talento lo enterramos. Porque nadie puede decir que no puede hablar de Cristo. Nadie. Ningún cristiano puede decir que yo no sé hablar de Cristo. No, no puede. Jesucristo nos dio un mandato: ir por todo el mundo. Hermano, iglesia, es nuestra responsabilidad, es la razón de ser. Es la razón de ser cristiano. Hablar de Cristo es la razón de ser cristiano para nosotros. Eso no puede olvidarse, no puede esconderse. Es lo contrario. Esto tenemos que ponerlo en alto. La razón de ser cristiano es hablar del Evangelio de Cristo. Jesús, nuestro Señor. Fuimos escogidos y nos dio un mandato. Oigan el mandato que nos dio a nosotros, aparte de ir por todo el mundo. Yo quiero que alguien lo busque ahí. Alguien que pueda buscarlo. Hechos 22, 14 y 15. Ya estamos terminando. Hechos 22, 14 y 15. Alguien que lo pueda leer. 22, 14 y 15. Ajá. Y él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Seremos testigos. Somos testigos a esa gente. Dios santo, Dios santo. Jesucristo nos dejó algo que hacer, algo que compartir, que transforma para salvación a todos los que creen en Él. Algo que compartir, algo que hacer. Él nos dio algo para que lo hagamos. Yo me imagino cómo se siente el corazón del Señor cuando Él, sabiendo que nos ha dado mandamiento, que nos ha hecho testigo, que nos ha dado buenas nuevas, y nosotros no lo hacemos. ¿Cómo debe sentirse su corazón? ¿Cómo debe, hasta dónde puede llegar la compasión? Si Él se devolvió cuando estaba el ciego en la puerta de la iglesia de la Hermosa, si devolvió porque oyó un clamor, se devolvió. Tuvo ese sentir. Vino y oró por él y se sanó. Y él salió caminando. ¿Cuánto más a nosotros que nos ha dado esas palabras
para conciliar al hombre con su Dios. Dios mío, mire, porque oigan bien, hermano, esto hay que amarlo. Ese es un sentir que no te deja dormir, te hace capaz, pero tú tienes que vivir eso, porque eso no te deja vida. Es algo que tú tienes que anhelarlo, vivirlo. Tú sabes las noches de desvelo que tiene un pastor, volteándose para allá y para acá buscando un asunto que el Señor le ha dado un mensaje. Tú sabes para que las noches de desvelo que lleva a poner un tema para un mes, para una iglesia. Para que esa compasión, esa misericordia de Dios alcance y te haga ese instrumento. Yo le decía a la esposa en estos días, y fue algo que me lo dijo una vez y no me la vez, y la capté, porque yo aprendo, miren, de lo más pequeño. Yo aprendo, mientras más pequeño, yo aprendo más. Mientras yo estaba ahí debatiéndome, mirando la situación, enfermo, allá, esto, y caminando, pero nunca dejando de pensar, 24/7 ahí. Llevar una iglesia en el día a día, 24/7 ahí, no es para todo. Piénsenlo bien, eso no es para todo. Muchas veces nosotros creemos que tú puedes ser un buen pastor, que usted, eso no se escoge así. Eso no se escoge así. No, eso no es así. Es el Señor que pone esa carga que te va a volver. Mira, esa carga es tan pesada que te va a forjar, que te va a transformar a su imagen. Yo quiero que este hombre sea forjado, transformado a la imagen de Dios. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Moisés era un hombre con tantas limitaciones que apenas sabía hablar, balbuceaba las palabras. Pero Dios lo tomó y estableció su orden en ese hombre. Vamos a decirlo como lo dice la gente por ahí. En ese gago estableció su orden. Tú vas a sacar al pueblo, tú vas a liberar al pueblo de Israel. Señor, pero un hombre como yo, ¿cómo tú escoges un hombre que no sabe ni expresarse? No me digas que no sabe hablar, porque contigo estoy yo. Yo estoy contigo, no te preocupes. Yo iré. Yo siempre voy a recordar un hermano que decía, esta es la única carrera que los hombres tienen que ser guapos, pero espiritualmente. Esta es la única carrera que tiene que ser, miren, valiente, fuerte. A veces a mí me pasan situaciones que yo a la esposa y a los hijos, cero. Porque son cosas que eres tú que tienes que ver. Eres tú, es contigo. Es a ti que quiero moldear.
Ustedes ven cómo yo me quedo así. Es una llenura que tengo. Pero el espíritu tiene que sucejar, tiene que someterse al profeta. Aleluya. Gloria. Ya no vivo yo, es el que vive en mí. El espíritu tiene que someterse al profeta. Aleluya. El carácter es forjado y eres tú que tienes que moldearlo, tienes que ponerlo en la mano de Dios para que te forje ese carácter. Donde yo no soy igual que ninguno de ustedes. Yo no soy igual que ninguno de ustedes. Yo tengo que ser aquel hombre que el Señor forjó. Y eso no lo puedo negociar. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros sus instrumentos. A veces nosotros nos dormimos los laureles Bendito Dios. Aleluya. y creemos porque hacemos algunas cosas bien dentro de la iglesia que está bien, no vayan a pensar otra cosa. Pero el principal mandato que Dios te ha dado es que hable de Cristo a esa gente y le haga consciente de que hubo un hombre que pagó un alto precio por ti y que tú ahora tienes que dar por gracia lo que tú recibiste por gracia. Mire, esta carrera, uno aprende a valorar esas cosas, a verla. Tú sabes lo que se siente cuando un alma viene a Cristo, que usted se pone y usted lo ve, después usted lo ve. En el caso del hermano Julio, usted lo ve que apenas sabe balbucear las palabras. Pero mañana cuando tú lo veas, Dios mío. Yo me recuerdo cuando esta niña que está aquí llegó a la iglesia. Ella, el primer culto que dirigió, yo allá sentado, yo me veía así. ¿Tú ves? Al principio todos somos así, con tantas limitaciones. Yo mirándola de allá, Dios mío, pero sin embargo hoy, cuando la veo, las cosas son diferentes. Son diferentes. Ya el rostro, su carácter va siendo forjado. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que seamos forjados a la manera de Dios. Somos portadores de un evangelio de poder. De un evangelio poderoso. Como decía Antonio, no es porque el que está llevando el mensaje poderoso, no. Es el dueño de ese mensaje. Pone su poder ahí para que esas almas se salven. Ya para terminar, yo quiero que alguien lo busque ahí. Proverbios 27, 17 y 18. Que se ponga de pie ahí y lo lea ahí, miren, para que ustedes vean hasta dónde, y ahí termino. Proverbio, así ya, no puede. Proverbio 27, 17 y 18. Alguien que lo pueda leer ahí, que se pueda entender. Proverbio. Listo, se pone de pie. ¿Qué dice ahí? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. A quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Ay, Dios mío, Dios mío. Cuando tus intereses no son los intereses de Dios, eso nos causa a nosotros, por decirlo
más entendible, una loquera espiritual, una indigencia, que lo más probable es que tú quieras vivir de allá para acá, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, de una iglesia a otra. Pero qué precioso, pero qué precioso. Aleluya. ¿Qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer el que cuida de la higuera? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué? Dios mío, Dios mío. Cuando leí eso me detuve. Gloria a Me Dios. detuve. Y yo tengo que leer eso antes que me vaya. Dios mío, Proverbio 27, 17. Dios Padre Santo, Dios mío. Proverbios 27, 17. Dice así: hierro con hierro se aguza, se afila. Así el hombre agudiza el rostro de su amigo. Quien cuida de la higuera comerá su fruto. Lo malo es que muchas veces uno quiere comer de los frutos antes de cosechar. Y el que mira a los intereses de su Señor, y el que mira por los intereses de su Señor, el que mira por los intereses de su Señor, el que lo cuida. ¿Qué fue lo que dijo? Apliquémonos nosotros eso Amén. Gloria. como cristianos portadores del Evangelio de poder. Aleluya. Marque ese texto bíblico, márquelo. Gracias. Proverbios 27, 17, para que usted vea. Y analice cuando usted llegue a su casa. Hasta dónde son los frutos del Señor que Él nos da a nosotros. Cuando cuidamos de esos frutos de la higuera, vamos también a ser beneficiados. Bendito Vamos a ser Dios. bendecidos. ¿Usted sabe por qué? Decía Antonio García algo que yo lo voy a poner algo semejante. Renato, ¿quién le predicó a usted? Oh, el que le predicó a él fue